La Municipalidad de Asunción maneja un as bajo la manga para otorgar una salida definitiva a las familias damnificadas por la crecida del río Paraguay. La idea es construir un barrio modelo que pueda albergar a por lo menos 101 familias, esto en el barrio Sajonia de Asunción. El proyecto Bozano será un barrio modelo impulsado por la Municipalidad de Asunción, donde se pretende dar soluciones habitacionales para los lugareños de la zona. El mismo se ubica sobre una superficie de terreno municipal de 3 hectáreas, donde se encuentra actualmente una unidad de la Intendencia Militar. No solamente que dan soluciones habitacionales, o sea, no solamente asociadas a vivienda, sino que también a unidades productivas, a los efectos de generar fuentes de empleo para los que son llevados a esas relocalizaciones, también plazas, todo lo que hace a equipamiento urbano, de generar condiciones de habitabilidad. En este contexto, también se suma la capacitación a las cabezas de familia sobre la relación de las mismas con el río, ya que la mayoría se dedica a la pesca y a la creación de una huerta urbana. Por el momento, este barrio será un plan piloto donde, una vez verificada su efectividad, pueda ser una solución habitacional para todas las zonas inundadas de Asunción. Cada institución presentó su presupuesto, ¿verdad? La municipalidad hace el gasto fuerte, ¿verdad? Porque el costo del terreno también es altísimo. Aparte de eso, las inversiones propias en servicios básicos de calles empedradas nos llevan un poquito más de 5.000 millones, ¿verdad? La Senavitat, sabemos que el costo de las viviendas o por viviendas es de $10.000 más o menos. Yo creo que la ANDE tiene un presupuesto también ya desarrollado, de hecho ya lo presentó, y la misma cosa. Autoridades de la Municipalidad de Asunción anunciaron que luego del proyecto Bozano, en la unidad del RC4 en Loma Putá cuentan con un predio municipal de 50 hectáreas, donde se proyecta llevar a 2.600 familias ribereñas para crear igualmente un barrio modelo. También en el área de Yucutú, en las faldas del Cerro Lambaré, se tiene planeado otro proyecto similar.